Buenas noches a todos. Qué gusto que nos podamos conectar nuevamente por nuestro canal de YouTube y también en Facebook Live. Continuamos con nuestra serie La Persona del Espíritu Santo, como hemos venido trabajando los miércoles anteriores. Recordemos que esto que hemos aprendido durante estos días de pandemia es que la iglesia no es un lugar, sino que la iglesia somos todos. Quiero invitarlos por favor para que demos un like a esta predicación, enviemos el link a nuestros familiares, amigos, seamos audaces a la hora de compartir nuestra fe y abramos nuestra mente y tengamos dolor por el perdido y podamos que entendamos que este mensaje puede llegar a personas que realmente lo necesitan y que podamos alcanzar a muchos en todo el mundo. Vamos a continuar entonces con nuestra serie. Hoy vamos en el episodio número 5, La Persona del Espíritu Santo, y vamos a ubicarnos por favor en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. El libro de Ezequiel usted lo puede ubicar en el Antiguo Testamento, es uno de los libros de los profetas mayores. Ezequiel ejerció su ministerio durante un tiempo muy difícil de la nación de Israel, pero es un libro que nos revela verdades espirituales profundas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Vamos entonces para Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, y dice Ezequiel, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar a través de estos medios recibiendo el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón y que nos permita a través de esta enseñanza crecer, Señor, en nuestra relación contigo y en el conocimiento de los misterios de tu reino. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice el texto, nos habla de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo, de cambiar el corazón de piedra y además de infundirnos su espíritu. Esta es una promesa que finalmente se cumplió en el día de Pentecostés, donde a partir de allí todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, pero recibimos el Espíritu Santo y somos salvos. Lo que nos enseña el texto es que solamente con el Espíritu Santo nuestro corazón puede cambiar. Entendemos los preceptos de Dios y seremos capacitados para obedecer y recibir lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros, solamente por medio del Espíritu Santo. Es muy difícil para una persona cambiar si no tiene el Espíritu Santo. Es muy difícil para una persona entender la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Vamos a recapitular un poco con respecto a lo que hemos venido hablando. Vimos el miércoles pasado los símbolos del Espíritu Santo: el fuego, el viento, el agua, el aceite, la paloma, como además nos lo recordó nuestro pastor Darío el domingo pasado, donde además incluyó el vino como otro de los símbolos que lo trataremos en otra oportunidad. Estos símbolos nos ilustran verdades espirituales, como lo aprendíamos el miércoles pasado, que además nos ayudan a tener una mayor comprensión del tema en mención, que es fundamental para que nos podamos relacionar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en una perfecta unidad. Hay que tener cuidado con respecto a una sana teología y desde luego una correcta relación con Dios. Algunos son paternalistas y se especializan en el Padre y se olvidan del Hijo y del Espíritu Santo. Otros son humanistas y se especializan únicamente en Jesucristo, pero se olvidan del Padre y del Espíritu Santo. Otros son espiritualistas y se especializan en el Espíritu Santo y se olvidan del Padre y del Hijo. Pero ¿cómo debemos nosotros relacionarnos con Dios? Debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, entendiendo que Jesucristo es el jefe de la iglesia,
y el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo como un agente para que por medio de él glorifiquemos a Jesucristo y seamos efectivos en el ejercicio de nuestra fe como embajadores de su reino en este mundo. Y quiero animarlos a todos a ver toda la serie de los episodios anteriores y además compartirla para que podamos tener una muy buena comprensión de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador, es aquel que nos convence de nuestro error en cuanto a la justicia y al juicio, es el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Somos su templo y además dio inicio a esta etapa de la historia bíblica llamada la Iglesia, que enmarca el inicio de la cristiandad. Dando continuidad al miércoles anterior, vamos a profundizar respecto a la paloma como un símbolo del Espíritu Santo. Y en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, vamos a leer lo siguiente. Dice: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En Juan 1:32 dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. También se evidencia en el Evangelio de Mateo y Marcos, es decir, que este hecho es muy importante y revelador en el relato bíblico. El miércoles pasado estuvimos compartiendo acerca del carácter de Cristo, que se conoce en las Sagradas Escrituras como el fruto del Espíritu. 9 cualidades de un creyente que ha rendido su vida al señorío de Cristo. Recordando que el carácter denota nuestro proceso de crecimiento espiritual, que también se conoce como santificación, lo cual es día a día y durará hasta que vayamos a encontrarnos con el Señor en su gloria, donde todo será perfecto. Quiero recordarles en Gálatas 5, 22, 23, con respecto al fruto del Espíritu, que lo vimos hace 15 días atrás, dice que vendría a ser una de las alas de la paloma. Dice en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, no hay ley que condene estas cosas. Dice, me gusta repetir esta frase, dice, no hay ley que condene estas cosas. ¿Qué significa? Que esto lo supera todo, lo excede todo y lo abarca todo. Mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo. Y para una mayor claridad y comprensión, la pueden ver en nuestro episodio 3 de la serie La persona del Espíritu Santo, como les decía ahorita, que la vimos 15 días atrás y donde tuvimos también un lindo testimonio. Y vamos a ver hoy 1 Corintios 12, versículos 7 al 10, precisamente los dones del Espíritu, que tiene que ver con el poder de Dios, que es otra de las alas de la paloma que le da precisamente balance. Dice entonces el versículo 7 en 1 Corintios 12 con respecto a los dones del Espíritu. Dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, ¿para qué Dios nos dota de dones? ¿Para qué? Para el bien de los demás. No es para nuestro orgullo, no es para que nos creamos mejores que otros, sino para bien de los demás. Dice, a unos Dios les dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, y a otros el hablar en lenguas, y a otros el interpretar lenguas. La definición de los dones milagrosos del Espíritu Santo, el pastor Darío en el libro Las Puertas Eternas lo describe como las puertas del cielo. Son 9 y se dividen en 3 grupos: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Y vamos a empezar con los dones de revelación. El primero es palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la revelación del propósito puntual y particular de Dios para alguien.
Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 9, 15 al 16, la revelación que Dios hace a Ananías acerca del apóstol Pablo. Dice: ve, insisto, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ahí está revelando el propósito del apóstol Pablo. Dice el versículo 16: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. En Hechos 21, 10 al 11, el profeta Agabo le revela lo que le espera a Pablo al llegar a Jerusalén. Es una revelación de la voluntad de Dios a fin de que yo acierte en la toma de decisiones. Hoy en día el Espíritu Santo prefiere hablar a través de su propia palabra, aunque no es lícito eliminar otras formas, como por ejemplo, Dios nos habla por el Espíritu Santo a través de la oración, las circunstancias, la iglesia, en algunas ocasiones por sueños y visiones, con el fin de revelarnos su voluntad y sus propósitos. En Hechos 27, 23 al 26 también revela una orientación que Pablo recibe antes del naufragio en el mar Adriático para salvar su vida y la de todos los pasajeros del barco. Dice el versículo 23: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios y que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en una isla. Entonces, palabra de sabiduría. Ahora otro de los dones de revelación es la palabra de conocimiento. Y quiero aclarar que nosotros como Casa sobre la Roca nos movemos en los dones del Espíritu Santo. De hecho, dentro de la iglesia hay personas que tienen diferentes dones y es importante que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios y pedir los dones del Espíritu, el cual Dios en su soberanía nos los dará, pero no para provecho personal, sino para servirnos unos a otros. Vamos con el segundo, la palabra de conocimiento o ciencia. Es la revelación de circunstancias específicas, de personas específicas, en momentos específicos de su vida. Por ejemplo, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Dice: no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús mismo le habla a esta mujer con una palabra de conocimiento. Dios sabía lo que había en el corazón de esta mujer y reveló una circunstancia específica en un momento específico de la vida de esta mujer. En Hechos 5, 3 y 4, el caso de Ananías y Zafira, que ustedes lo pueden encontrar allí, lo pueden leer en sus casas. Con respecto a la palabra de conocimiento, las mujeres suelen poseer este don, del cual algunas abusan en forma inconsecuente. Por cierto, la psicología se limita a darle a esta inexplicable antena extrasensorial el remoquete de intuición. No podemos confundir intuición con el don de sospecha. No, eso es otra cosa. Entonces, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Este don consiste en una agudización sobrenatural de la intuición que naturalmente posee el ser humano para poder identificar la procedencia de ciertas manifestaciones espirituales, según sea la fuente de la que provienen, que únicamente puede ser de estos 3 tipos: discernir entre el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre, o procedencia de espíritus malignos o demonios. Nos permite identificar con claridad las manifestaciones sobrenaturales y distinguir si vienen de la luz o de las tinieblas. Eso es el don de discernimiento de espíritus. En los evangelios vemos claramente cómo Jesús confrontaba algunas enfermedades, bien fuera de origen de demonios o simplemente producto de la caída que afecta a toda la creación. Asimismo, el discernimiento de espíritus también tiene que ver con la confianza o desconfianza que nos despierta una persona, según sea que sus intenciones sean buenas o malas hacia nosotros o hacia la causa de Cristo.
Y vamos a ver algunos ejemplos precisamente en Lucas 11, 16 al 17. Lucas 11, 16 al 17 dice: otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Dice que él conocía sus pensamientos. Él conocía sus pensamientos. Juan 2, 24 al 25. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Vemos claramente el ejercicio de ese don de discernimiento de espíritus precisamente en la persona de Jesucristo. En el caso del apóstol Pablo, en Hechos 16, 16 al 18, la identificación de un espíritu de adivinación en Filipos, y dice el versículo 16: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salía al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió ¿a quién? Al espíritu. No reprendió a la mujer, reprendió al espíritu. Eso es discernimiento. Y en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Entonces Pablo pudo identificar a través del don de discernimiento de espíritus que estaba influenciando a esa mujer. Y había ¿qué? Un espíritu de adivinación. Vamos ahora a ver los dones de inspiración. Entonces repasemos. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritus. Ahora vamos a ver los dones de inspiración. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Empecemos con el primero, profecía. Es importante distinguir revelación e inspiración, que son conceptos que se relacionan estrechamente. La profecía es el primero de los dones de inspiración, en que más que la revelación sobrenatural de la información privilegiada y otorgada por el Espíritu Santo, lo que prevalece es la inspiración, que a su vez, que inspiración se refiere aquí no a la acción por la cual el Espíritu Santo condujo a los escritores humanos de la Biblia a registrar exactamente lo que Dios quería que registraran sin ninguna falla o error, sino al efecto estimulante, o si se requiere inspirador, que un mensaje de Dios necesita o produce sobre sus destinatarios, moviéndolos a la acción y renovando su confianza y esperanza en Dios. Eso es lo que hace la profecía. Profecía no es un sinónimo de predecir el futuro, más bien el fin de la profecía es 1 Corintios 14:3. Usted lo puede leer en su casa, puede tomar apuntes y puede confirmar lo que le estoy hablando. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 14: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Obsérvese que no habla de premonición. Se debe ser muy cuidadoso a la hora de dar atribuciones proféticas a algo que no lo es. Cuidado con el Señor me dijo. Esto es muy común hoy en día en las iglesias. La gente, Dios me dijo, Dios me mostró. Y muchas veces se confunden las emociones con lo que realmente es espiritualmente confiable. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la frase "y dice el Señor" tenía unas connotaciones supremamente serias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento un profeta verdadero se reconocía delante del pueblo porque cuando hablaba de parte de Dios se cumplía lo que él decía. Pero cuando una persona hablaba supuestamente de parte de Dios y no se cumplía lo que decía, lo apedreaban por ser un falso profeta. Tengamos cuidado hoy en día que muchas personas están utilizando la palabra "te voy a profetizar", esto viene de parte del Señor. Yo creo que nosotros tenemos que revisar muy bien el hecho de que cuando vamos a hablar de parte de Dios, sería muy bueno más bien, si Dios nos habla en la palabra, compartamos la palabra de Dios dice, ¿sí? Pero
tengamos cuidado atribuir cosas de nuestro corazón a cosas que pertenecen al Señor. Entonces distingamos muy bien y pidamos a Dios sabiduría y revelación de Dios para que cuando hablemos de parte del Señor digamos exactamente lo que Dios quiere que digamos y esté supremamente confirmado lo que Dios nos ha dicho. Profetizar se traduce literalmente como hablar por otro, no tan solo vaticinar como se da por sentado comúnmente. Por lo tanto, la profecía como don milagroso del Espíritu Santo consiste en transmitir un mensaje procedente de Dios que edifique, anime y consuele, inspirando a los oyentes a la acción consecuente. La Biblia es la palabra profética más segura. Pues lo vuelvo a decir, la Biblia es la palabra profética más segura. Y vamos a ver el segundo don de inspiración, que es el don de lenguas. Es el don del Espíritu Santo más controvertido, pues es el distintivo más tradicional del pentecostalismo clásico, a razón de una de las evidencias del día de Pentecostés, que dio inicio a la iglesia estando los 120 reunidos con la expectativa del cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2, como lo hemos visto en episodios anteriores. En Hechos 2, versículo 3 y 4, dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hay quienes lo consideran el jefe de la espiritualidad o el eje de la espiritualidad. No hay razones bíblicas para pensar que quien no hable en lenguas está vacío del Espíritu Santo, o quien lo tiene es más espiritual que aquel que no lo tiene. Recordemos que el don de lenguas es una evidencia como un don del Espíritu Santo, pero no es el único. Hay 8 más que hacen parte de los dones del Espíritu Santo, que son manifestaciones del poder de Dios que Dios ha dotado, con las cuales Dios ha dotado a la iglesia. En 1 Corintios 14, versículo 2, después en el versículo 6 y en el 23 dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Hermanos, versículo 6, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Dice 1 Corintios 13:1: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces, el don de lenguas es un don que Dios le da a los creyentes como Él quiere, para que los creyentes puedan tener una relación con Dios. Generalmente ese don de lenguas es muy usado por aquellas personas que tienen el don de la intercesión o tienen un ministerio específico a la hora de estar orando continuamente, y hay personas que han recibido el don de lenguas y oran en lenguas, pero ellos no entienden lo que oran, pero su Espíritu Santo en conexión con el Espíritu Santo a través del don de lenguas edifica su espíritu. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Pablo? Lo leímos en el versículo 23. Hay muchas personas en la iglesia que oran en lenguas, pero dice la Escritura, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y aquella persona que ora en lenguas, pues ora en la intimidad. Y hay momentos en donde estamos en un ayuno general en la iglesia, cuando nos congregamos aquí en el templo, en donde tenemos unos tiempos de oración espectaculares, de adoración, y hay personas que oran en lenguas. Entonces, pero no es que entonces todos los domingos vamos a orar en lenguas, no. Todo debe hacerse decentemente y en orden. La interpretación de lenguas. Entonces, cuando hablamos del don de lenguas, antes de pasar para la interpretación de lenguas, estamos hablando de un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial.
¿cierto? Y es una dotación de poder como un don de inspiración que Dios da a los creyentes como Él así lo determina. El don de interpretación de lenguas es un don sobrenatural por el que alguien que es facultado por el Espíritu Santo para interpretar de manera inteligible un mensaje previo de Dios dado a través del don de lenguas. Entonces la interpretación de lenguas es interpretar lo que se ora en lenguas, así de sencillo. Y ahora vamos a entrar a los dones de poder y vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Dones de inspiración, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahora vamos a entrar al último del grupo de los dones del Espíritu y son los dones de poder. El primero es el don de fe. Y recordemos que la fe tiene 3 niveles. La fe salvadora, es decir, esa fe que nos lleva a ser salvos al creer en Jesucristo. La fe como fruto, después de creer en Jesucristo, vivimos una vida con la seguridad de que Dios está con nosotros. Y la fe como don, es decir, se refiere a esa fe de aquellos que creemos en Dios y en su poder, amor y misericordia, pero literalmente es la fe que mueve montañas. La seguridad de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios sin titubear. En Mateo 17, versículo 20 se nos ilustra con respecto a la fe como don lo siguiente: por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Lucas 17, versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. La fe como don es el combustible para los milagros. Otro don, el don de sanidades. ¿Por qué se habla de sanidades? Porque el ser humano necesita una sanidad física, espiritual y del alma. La sanidad del alma se conoce como sanidad interior y es una dotación de poder como un don que Dios da a los creyentes como Él así lo determina. Y el carácter milagroso del don tiene que ver con el hecho de que la enfermedad o enfermedades en cuestión son sanadas a través de medios o dinámicas que están más allá de los procesos naturales habituales. Por ejemplo, más allá de medios médicos, científicos, ¿sí? Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros a través de un tratamiento médico. Dios puede dotar de un médico de un conocimiento para obrar sanidad, pero como quiera que sea, por medios naturales o sobrenaturales, indistintivamente, la sanidad siempre puede ser atribuida a Dios en última instancia sin temor a equivocarnos, bien sea a través de un proceso médico, científico o simplemente como algo sobrenatural que ocurre. Dios siempre tiene la última palabra y Dios es un Dios de milagros. En Mateo 9, 27 y después el versículo 33 dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. En el Evangelio de Lucas podemos ver muchos milagros de sanidad realizados por Jesús y también en el libro de Hechos, que fue precisamente escrito por el mismo autor. Y Lucas era médico de profesión y hace énfasis precisamente en los milagros de sanidad. Y vamos a ver otro de los dones de poder. Ya vimos el don de fe y vamos a ver el don de fe, el don de sanidades, y ahora vamos a ver por último el don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? Hace referencia al poder de llevar a cabo actos en los que operan dinámicas que están de manera manifiesta e indiscutible y no de manera ambigua, como en el caso de las sanidades, más allá o por encima de las leyes naturales que operan habitualmente en el mundo. En otras palabras, podríamos decir
que un milagro es cuando una ley superior vence una ley inferior. En Hechos 9, 36 al 42 vemos un evento milagroso que precisamente tiene que ver con la resurrección de Dorcas. Y dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver y después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. En Hechos 20, versículos 9 al 12, también se habla de la resucitación del joven Eutico. Y hoy quiero recordarles nuevamente que es importante que tengamos claro este tema de los dones espirituales. Nosotros como iglesia integral, nos movemos en los dones del Espíritu Santo, y recordarles qué dones vimos. Entonces hablamos de 9 dones, que es una de las alitas de la paloma: dones de revelación, dones de inspiración, dones de poder. Si usted quiere uno de esos dones, pídaselos a Dios y Él los puede dar. ¿Y con qué fin debemos pedir los dones? Con el fin de servir al Señor, servirnos a otros, y recordar que todo debe hacerse decentemente y en orden. Y quiero que oremos, y oremos precisamente en esta noche, y pidámosle a Dios que Dios derrame dones sobre la iglesia. Yo personalmente creo, y algo que me motivó precisamente a hablar sobre el Espíritu Santo, es que finalmente en esta circunstancia que estamos viviendo, el Espíritu Santo fue entregado a nosotros para consolarnos, para fortalecernos, y estos son momentos en donde necesitamos ser fortalecidos, necesitamos revelación de Dios por medio del Espíritu Santo para entender lo que el Señor nos quiere revelar. Y este es un tema de tomar decisiones también, como lo aprendíamos el domingo. Es un momento trascendental, tal vez primera vez que habíamos vivido una situación como esta, y seguramente de esta circunstancia van a surgir proyectos espectaculares y vamos a recibir revelación de Dios, pero tenemos que disponernos para crecer en nuestra relación con Él y crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Y quiero que oremos allí donde ustedes están. Pídale a Dios, dígale: Señor, regálame dones en esta noche, regálame revelación de tu Santo Espíritu. Padre, yo oro, Dios mío, por los dones de tu Santo Espíritu para todos aquellos que los anhelamos, Señor, y que los podamos recibir de parte tuya conforme a como tú quieres dotar a la iglesia para tus propósitos. En Cristo Jesús te lo pedimos, pero entendiendo que lo más importante no es el poder, sino que lo más importante es nuestro carácter, Señor, para que el poder el cual tú otorgas a la iglesia pueda ser ejercido de manera adecuada, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, que el Señor los bendiga a todos. Gracias por regalarnos este espacio, tomarse el tiempo para sentarse a escuchar la palabra. Si usted está escuchando este mensaje es porque para usted es una prioridad su crecimiento espiritual. Y qué bendición poder estar conectados y que el Señor nos haya hablado de manera tan clara y contundente a cada uno de nosotros. Vamos a recordarles los anuncios de esta semana, y si hay personas, antes de seguir con los anuncios, si hay personas que escucharon este mensaje por primera vez, tenga la bondad, usted con sus ojos cerrados, si quiere arrodillarse, si quiere levantar sus manos, simplemente repita
oración y repita conmigo lo siguiente: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, en el chat de YouTube, ahí ustedes pueden encontrar un link donde pueden dejarnos sus datos para nosotros poderlos contactar. Asimismo, en nuestra página web www.casarroca.org, en la página principal hay un botón que dice Soy Nuevo. Ahí puedes dar el link y también dejarnos tus datos para que finalmente podamos contactarlos y podamos ponernos a disposición de cada uno de ustedes. Entonces, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo nuestra reunión del Ministerio Años Dorados mañana a las 4 de la tarde. Vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Jairo Toro, que es cardiólogo. Nos va a dar una enseñanza importantísima sobre el cuidado del corazón. El viernes a las 6:30 de la mañana, nuestra oración matutina. El sábado J+25 y TMT 5:30, y vamos a estar todo el día porque vamos a tener la oración global y van a estar los J+ y TMT desde las 8 de la mañana, creo que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, orando en una oración global. Entonces, para que estén ustedes conectados y muy pendientes de nuestros anuncios en nuestras redes sociales. Les recuerdo el domingo nuestra predicación a las 10 de la mañana por YouTube y en Facebook Live, para que ustedes compartan esta información y seamos generosos a la hora de divulgar el mensaje del Señor. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.